parecía, porque no parecía muy normal que la gente que vivía del campo se sintiera demasiado atraída o estuviera demasiado interesada en operar a sus hijos para ponerles una polla de PVC y piel de sus propios cuartos traseros, ¿verdad? Bueno, chavales, ¿qué tal he vuelto? Como el ser humano debe realizar acciones que redunden en la sociedad, yo obedezco y vuelta al tajo. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado durante estos días y habéis mandado un montón de mensajes. Un abrazo a las viudas y a la familia de los guardias civiles asesinados por una banda de narcotraficantes. Y vergüenza y oprobio para la puta gentuza que os habéis reído de esta gente. Ojalá sufráis una desgracia parecida en vuestra familia. Mención rápida para los premios Goya, también. Yo nunca fui muy fan de los culebrones y de los premios que sean a culebrones para travestis y fluidos y depresivos. Y directores de esos bodrios con sociedades en Panamá, para los que la mujer es un travestido, un yonki o una esquizofrénica, ¿no? Por eso me pregunto qué cojones estaba haciendo Vox en los Goya, porque se han hartado durante todos estos años en burlarse de los premios, en decir que era un aquelarre de progres con toda la razón del mundo, en decir que el Partido Popular iba al 8M para buscar la limosna de la izquierda, y eso es exactamente lo que ha hecho Vox. Y no me vengáis con que es necesario dar la batalla cultural en todas partes, porque esa era precisamente la excusa que ponía el Partido Popular para justificar su presencia en el 8M y dejarse escupir. Así que Gallardo y todos los que habéis estado de Vox en ese bodrio, sois muy tontos. O sea, os gusta más una fiesta con pompa que a Yolanda Díaz un ático. Otro asunto muchísimo más importante, importantísimo movimiento agrario, reacción contra la agenda globalista, mucho más que eso, contra la libertad de todos, contra esa agenda compartida por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Popular, que desde luego jamás se va a meter con esa agenda, cuando insignes cargos peperos como González Pons o el hijo de González Pons sacan dinero de los fondos europeos para repartir a amigos a través de una empresa privada que tiene su hijo con Pepiño Blanco y algunos cargos del Partido Socialista, ¿no? Obviamente esos fondos europeos se reparten en función de si estas empresas acatan las normas de la Agenda 2030, así que no van a atentar contra sus propios intereses, ¿no? ¿Habéis visto las consignas vergonzosamente dictadas desde los medios de comunicación estos días? El temario repartido por Moncloa a los medios es simple, súper directo, súper bien definido. Ya lo habéis visto estos días, repetidos en todas las televisiones a coro, como si fueran los niños de San Ildefonso. Llamas empresario del campo al agricultor que tiene 1.000, 2.000, 5.000 metros cuadrados, que es nada, y al ganadero que tiene 50 cabras le llamas empresario también, porque convirtiéndolo en un empresario ya se puede culpar a la ultraderecha, ¿no? Y ya se puede jugar a la mierda de la lucha de clases. Esa es la gran paradoja. Te deslegitiman en la reacción de la esencia de una nación, que es precisamente el campo, intentando llamarles señoritos cuando lo que persigue precisamente la gentuza sentada en las mesas de televisión, como la señora que vais a ver, o los diputados en los congresos nacionales o regionales o europeos, es precisamente la privatización de los recursos naturales y despojar a las naciones de su soberanía alimentaria, que en primer lugar va a matar de hambre a las ciudades. Vais a ver un ejemplo de una de estas vendidas al capital extranjero, que en el fondo piensan que no es tan malo que el ciudadano se convierta en una furcia del político, porque es necesario, preciso. Hace mucho que ellos se han convertido
esos periodistas se han convertido en furcias mediáticas, ¿no? ¿Cómo va a parecerle mal a una furcia que más furcias se unan a su colectivo, verdad? Hay poquísimas. Ahí vemos mucha barba y mucha calva. Vemos a gente de edad mayor, vemos a hombres, señoros, mayores. Hay dos situaciones diferentes en el ámbito de las reivindicaciones de la agricultura y la ganadería que no están muy bien representadas en estas manifestaciones. Unos son los grandes propietarios que evidentemente han visto que sus intereses se han visto tocados, no son personas que estén en la ruina, pero son personas que están ganando menos, y la situación de miles y miles de personas que trabajan en condiciones deplorables todavía hoy en el campo y en la ganadería. Y esos no están ahí representados y son probablemente los que más están sufriendo todo esto. Y lo que me parece inadmisible, lo diga quien lo diga, y acabo, es pretender que esto sea un problema de la Agenda 2030 por los temas de defensa del medio ambiente. No falla, señores, las feministas que utilizan señoros son consumidoras compulsivas del veneno patriarcal. Desde luego salta a la vista que esta tertuliana, que tiene como mucho 25 años, parece Brooke Shields en el Lago Azul. Que se mueran los viejos, ¿no? Ya lo saben ustedes, un pensamiento coherente y recurrente de los amantes de la Agenda 2030. Lo sabe Pablo Iglesias, lo dijo, lo adelantó Carolina Vescanza cuando dijo que los viejos sobraban. Ya saben ustedes que en esos planes de eugenesia una de las herramientas principales es la eutanasia, promocionada por la nueva hornada de médicos, partiendo con descendencia de lo urbanita, presumiendo de ser seres superiores a pesar de estar tan plagados de complejos, de enfermedades artificiales, de pérdida de su propia esencia, dan pena, de pérdida de las mismas raíces, tan frágiles frente a gente que se mancha las manos y que estos días se está manifestando, que respeta a sus mayores y que hereda una pasión transmitida durante generaciones. El paleto autocomplaciente de plató de televisión que sin un político sujetándole los hilos de marioneta se deshace como un azucarillo. Son como perritos saltarines delante de una pantera. Imagínense que esta gente se cree por encima del mundo rural, mientras ellos vienen de una sociedad en la que el número de mascotas en España cuadruplica el de niños menores de 14 años, porque dicen que les desempodera, ¿no? Y que tener hijos pues no es dignificante y que sí que lo es hacerse un nabo artificial a los 30 años. Se creen que con suerte, viviendo en ciudades con saldo vegetativo negativo, que necesita importar gente de otros territorios, pues ya lo tienen todo hecho. Sí, bueno, sanciones, si no es aquí, será en el campo. Si no nos sancionan protestando, va a ser dentro de un par de años por ir con nuestros tractores diésel, porque ya como quieren los propios gobiernos, pues con la Agenda 2030, que vayamos con tractores eléctricos, pero sin tener ningún tipo de infraestructura, sin tener... Y nada, como dicen esta famosa frase, dice, no tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que ellos están buscando y nosotros pues nos arriesgamos a las sanciones, sobre todo lo que traen los tractores, por eso mismo, por el futuro. Yo no quiero que mi hijo, incluso yo que soy súper joven, ¿no?, que tengo 22 años, pues que por lo menos tenga algo de control sobre mis decisiones como individuo, ¿no? Al final no solo de la agricultura, es a nivel libertad. Estamos viendo cómo la Unión Europea se está dirigiendo al mismo sistema de control y de sometimiento que China. Es decir, a ti te ponen una multa y te la descuenten al momento del banco, o vayas por la calle y la cámara del gobierno te puedan identificar, un poco como el libro de George Orwell de 1984, la verdad. No... Aquí tenéis a un agricultor que acaba de destapar en un minuto todas las vergüenzas del sistema. Ha dicho más verdades en ese minuto que todos los tertulianos de las televisiones al servicio del poder. No existe dilema sobre el resultado del pulso que puede echarle este señor a todo el resto que se cree en la pirámide de la oligarquía intelectual. Tíos luchando por la libertad de sus hijos frente a gente mamando muy, muy, muy fuerte por un par de horas en la televisión. Cierto, me parece muy pertinente la diferenciación clara entre agricultor y paleto. En mi vida he visto bastantes más paletos en las facultades de políticas, de derecho, que subidos a un tractor, por poner un ejemplo, ¿no? Recomiendo que leáis La estrategia de la Unión Europea
para la agricultura 2030 que no se queda únicamente en el atentado contra el campo. La agenda denominada Green Deal, catastrófica para el pueblo, obviamente porque aquí sospechosamente no paramos de ver a diputados del Partido Socialista y al mismo presidente del gobierno viajar compulsivamente a Marruecos y a distintos países de África, Ábalos, donde tienen negocios oscuros y en absoluto aclarado. A veces es complicado seguir tantas empresas pantalla y tantas cuentas en paraísos fiscales, pero no es tan complicado seguir la huella del dinero de parlamentarios nacionales y europarlamentarios con tierras de cultivo en Marruecos. Sigue habiendo un caso de corrupción en Europa, en el Parlamento Europeo, del que ya no se habla, ¿no? El famoso Qatargate. Por cierto, la estrategia se aprueba en mayo de 2020, cuando estábamos mirando para otro lado, cuando nos tenían encerrados. No cuesta nada imaginar el lobby previo que terceros países hicieron en ese momento a favor del documento del Green Deal. ¿Quién lo redactó? ¿Quién lo votó? De poco teníamos a parlamentarios con sacos de dinero en Europa. ¿Os acordáis? El 12% de reducción de la producción de alimentos de la Unión Europea, subida de precios del casi 20%, 150 euros más por habitante, renta agraria un 16% menor, estrategia brillante si la haces para tu peor enemigo. Reducción del uso de fertilizante en más de un 20%, reducción del espacio cultivable en un 10%, masiva implantación de placas solares donde jamás vuelve a crecer nada en esa tierra, cuota de agricultura orgánica. Se suma, por supuesto, al Green Deal energético y otras estrategias como la del transporte o el textil, que quiere que volvamos al burro y cosernos la ropa. Pregunten a los de Sri Lanka qué tal se vive sin abonos orgánicos prohibidos para el tío de Castilla y León, o el de Valencia, Gallardo. En lugar de irte a los Goya, vete a las manifestaciones agrarias. Vamos camino de convertir a Marruecos en la huerta de Unión Europea, donde, oh sorpresa, no afecta el cambio climático. Aquí la tierra se vuelve yerma, o matamos toda la fauna autóctona que no vuelve a crecer por la acción de los fanáticos animalistas y la inundación de placas solares. El plan es muy sencillo: arruinar a los agricultores para que multinacionales como la de la carne sintética del Tito Gates, el mayor latifundista de Estados Unidos, pero que sin embargo la izquierda dice que es una consecuencia de la paranoia ultraderechista, impere por todas partes, ¿no? El plan es la destrucción de la cultura, de las tradiciones, de la identidad de las naciones, del orgullo nacional, y uniformarla bajo esa propuesta ideológica para que todo quede bajo el control de esta gentuza. ¿Os acordáis de lo que pasó en Chile hace un año, ¿no? Cuando Boric intentó implantar la constituyente? Pues que fueron precisamente los mapuches, los aborígenes del campo, los que rechazaron la constituyente del marxista-leninista Boric, a pesar de las prebendas que les ofrecía, porque no parecía muy normal que la gente que vivía del campo se sintiera demasiado atraída o estuviera demasiado interesada en operar a sus hijos para ponerles una polla de PVC y piel de sus propios cuartos traseros, ¿verdad? Eso es, además de otras cosas, la Agenda 2030 contra la que está luchando el campo, ¿no? La imposición de la religión climática, el dogma de género, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, la eutanasia, la promoción de la inmigración ilegal, los estados policiales. Visteis el otro día cómo machacaban al vice en el suelo y a otras personas, ¿no? Por cierto, aprovecho para decir a esos policías de la UIP y al jefe que ordenó esa carga con procedimientos totalmente prohibidos, que sois una puñetera vergüenza. Sois la puñetera vergüenza de la policía y sois la puñetera vergüenza de España. ¿A que no habríais tenido los mismos cojones a la hora de pegar a los de Esquerra Republicana o a los del Junts pel Cat o a los CDR de Puigdemont a partir de ahora? No, ¿verdad? Porque sabríais que ahí sí os abren expediente. Sois una puta vergüenza. Bueno, arruinar a las empresas con leyes ilegales para que todo quede en manos del 1% de la población, el control energético, prohibición del transporte privado, destrucción de la familia para destruir el espíritu y cualquier atisbo de voluntad individual, la censura más salvaje que hayáis conocido nunca, so pena de ir a la cárcel, muchos lo estamos viviendo, ahora lo vais a ver.
cómo van a dinamitar las redes sociales, porque las cifras de audiencia de las televisiones han caído hasta las cifras de los años 70 y no los ven ni su madre, y han de acabar con cualquier rastro de disidencia real. En resumen, un plan rector que nadie ha votado, bajo el que deberán conducirse todas las naciones, que dejará sin libertad a sus hijos, que ha convertido a nuestros gobernantes y a la oposición en meros bufones y ejecutores.